Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Filosofía para segundo de bachiller. En este vídeo te explico toda la teoría política de Locke, que la he dividido en varios capítulos y en la caja de descripción puedes seleccionar el capítulo que más te interese aprender, pero yo te recomiendo que me acompañes desde el principio. Ya verás cómo es más fácil de lo que piensas y sin más dilación, ¡comenzamos! Antes es muy importante que tengamos claro el esquema del proyecto filosófico de Locke, porque como siempre os digo, un buen método para entender bien a un filósofo es preguntarse cuál es su proyecto filosófico. En este caso nos tenemos que preguntar qué cuestiones o qué problemas filosóficos se propone solucionar Locke. Locke intenta aclarar dos cuestiones. En primer lugar, se pregunta que de dónde recibe el ser humano sus conceptos y sus ideas. Y en segundo lugar, también se pregunta si nos podemos fiar de lo que nos cuentan nuestros sentidos. Estas dos preguntas las resuelve en su teoría del conocimiento. En este vídeo te explico toda su teoría del conocimiento. Pero Locke también tenía otra preocupación. Se preguntaba que cómo debemos organizar la sociedad. Esta pregunta la resuelve en la teoría política que propone Locke, desarrollada en su obra Dos ensayos sobre el gobierno civil. Y es en este vídeo donde vamos a ver toda su teoría política. Para entender bien todo el pensamiento político de Locke, es importante conocer qué circunstancias políticas y sociales influyeron en el desarrollo de sus ideas políticas. Por eso empezaremos por aquí, por su contexto político y social. John Locke nació en Inglaterra en 1632, por lo tanto hay que situarlo en el siglo XVII. De este siglo hay que destacar 5 factores que se dieron en Inglaterra y que influyeron en su pensamiento político. 1640, Guerra Civil Inglesa entre la clase burguesa partidaria del Parlamento y liderados por Oliver Cromwell y la nobleza partidaria del monarca Carlos I, quien quería implantar una monarquía absoluta. Esta guerra acaba con la ejecución pública de Carlos I y se instaura la república de la mano de Cromwell. Segundo factor, 1653, República de Cromwell, quien asumió todos los poderes del Estado, convirtiéndose esta república en una dictadura personal. Con la muerte de Cromwell, tercer factor, se reinstaura la monarquía en 1660 y con ella vuelven las tensiones y las reivindicaciones parlamentarias. Cuarto factor, en 1680 surgen dos grandes partidos parlamentarios, los Tories, defensores de una monarquía absoluta, y los Whigs, defensores de una monarquía limitada por el Parlamento. Vuelven los enfrentamientos que culminan con otra guerra civil, la denominada Revolución Gloriosa de 1688, que acaba con la coronación de Guillermo de Orange como rey de Inglaterra, quien aceptó una nueva constitución que limitaba los poderes del rey, aceptando la supremacía del Parlamento. Y aquí, amigos, un año después es cuando entra en juego John Locke, quien publica Dos ensayos sobre el gobierno civil, que será su obra política más importante. En este contexto político es cuando debemos entender la obra política de Locke, cuyo objeto principal es la justificación de la no legitimidad del absolutismo. Así, en el primer tratado, Locke refuta la denominada teoría del origen divino del poder, defendida por el clérigo Filmer en Inglaterra. Según esta teoría, el poder es indivisible, no puede haber división de poderes porque todo el poder pertenece en todo caso al monarca. El poder también es un derecho divino y natural. Para Filmer, el origen de la autoridad política se encuentra en el poder que Dios le concedió a Adán para que gobernase sobre Eva y sus hijos y sobre los hijos de sus hijos. Por lo tanto, el poder lo han recibido los monarcas por sucesión hereditaria del propio Adán, quien a su vez lo recibió de Dios. Y por eso el poder es un derecho divino y natural. Y en tercer lugar, el poder es absoluto, no está sometido a ninguna limitación humana y por lo tanto la sociedad debe obedecer al monarca. ¿Y qué dice Locke ante esta teoría? Pues que no había por dónde cogerla.
Defiende que Dios no ha distinguido a nadie con ese signo de autoridad divina y natural, y que tampoco la Biblia establece una sucesión hereditaria desde Adán hasta los actuales monarcas. Precisamente por eso el primer tratado ha perdido interés en la actualidad, y es en el segundo tratado donde encontramos todo el pensamiento político de Locke. El punto de partida de Locke será su crítica a la teoría absolutista de Thomas Hobbes, quien, sin utilizar ningún tipo de argumento religioso y, como veremos después, justifica un poder absoluto de los gobernantes. Descartada la teoría del origen divino del poder absoluto del monarca, Locke en el segundo tratado se pregunta que cuál es la verdadera fuente del poder político y cuál debe ser su naturaleza. Para responder a esta pregunta, Locke parte de un estado de naturaleza, es decir, de la situación en la que se encontraban naturalmente los seres humanos antes de constituirse en una sociedad civil. Según Locke, en esta situación de naturaleza, los seres humanos son libres e iguales, de tal forma que pueden actuar según mejor les parezca. Ahora bien, sin ningún tipo de límite, no, sino que están limitados por una ley moral universalmente obligatoria promulgada por la razón humana y dada por Dios, a la que Locke llama ley natural. Es decir, en esta situación de naturaleza, todos los hombres son iguales. Nadie está sometido ni subordinado a la autoridad de otra persona. También son libres, pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando, y esto es importante, nadie pueda dañarse a sí mismo ni a los demás en su vida, salud, libertad o posesiones. Esto es precisamente lo que significa la ley natural. Por lo tanto, de esta ley moral natural se derivan una serie de derechos naturales y una serie de poderes naturales individuales. ¿Cuáles son estos derechos naturales? La vida, la libertad y la propiedad privada. Estos derechos son inalienables, nadie se los puede quitar. ¿Y cuáles son estos poderes naturales? El poder de legislar, es decir, el poder de fijar el contenido de la ley natural, y el poder de castigar, es decir, el poder de defenderse personalmente contra las agresiones a la ley natural y a los derechos naturales. Sin embargo, hay un problema. Aunque esta ley moral natural es válida y obligatoria para todos, no garantiza la convivencia pacífica entre las personas. En primer lugar, porque no todas las personas conocen el significado de esta ley moral natural. Porque aunque es una ley promulgada por la razón, no todas las personas quieren hacer el esfuerzo racional para conocer su contenido. Y claro, no se puede cumplir una ley que no se conoce. En segundo lugar, las personas en el estado de naturaleza son jueces de su propia causa, al no existir unas leyes comunes a las que recurrir. Las personas se mueven por sus pasiones, como el amor propio o la venganza, lo que puede derivar fácilmente en llevar el castigo más allá de lo que exige la simple reparación del daño causado por el agresor. Y en tercer lugar, en el estado de naturaleza no existe ninguna autoridad para hacer cumplir la ley moral natural. Por lo tanto, el respeto de esta ley moral natural dependerá de cada uno. Y, como hemos dicho antes, no todas las personas se comportan como seres racionales. Es entonces, en este momento, cuando aparece la necesidad de constituirse en una sociedad, para lograr que todos respeten la ley natural y que exista una protección frente a los que transgreden los derechos naturales. Ahora bien, ¿cómo se produce el paso del estado de naturaleza al estado de sociedad? Cuando las personas renuncian a sus poderes naturales, el poder de legislar y el poder de castigar, para entregárselo a una sociedad civil que defienda la ley natural. De esta forma, las personas quedan sometidas a una autoridad política. Pero claro, si las personas son libres, iguales e independientes por naturaleza, ¿no es contradictorio que queden al fin y al cabo sometidas a un poder político? Locke piensa que sí, que es inconcebible que las personas queden sometidas a un poder político sin que exista por parte de ellas su propio consentimiento. Esto es muy importante porque es la tesis fundamental del pensamiento político de Locke. Solo el consentimiento libre y voluntario
puede ser el origen de un gobierno legítimo, de una sociedad civil, rechazando por tanto cualquier gobierno absoluto, porque el carácter de absoluto lleva implícito la falta de consentimiento por parte de sus gobernados. Ahora toca preguntarse que cómo las personas otorgan su consentimiento para constituirse en una sociedad civil. Pues bien, mediante un pacto o contrato, el denominado contrato social, cuya finalidad es la protección de los derechos naturales. A través del contrato social, las personas consienten libre y voluntariamente en renunciar a su poder natural que tenían en el estado de naturaleza, a ser los intérpretes de la ley natural, el poder legislativo, y a tomarse la justicia por su propia mano, el poder de castigar. Pero ojo, ceden sus poderes naturales, pero en ningún caso se produce una cesión de los derechos naturales, porque precisamente el objetivo y la finalidad de la sociedad civil es la defensa de sus derechos naturales. Por lo tanto, la cesión de sus derechos naturales no entran en el contrato social, sino únicamente sus poderes naturales. Una vez que se han cedido los poderes naturales, lo que establece una división de poderes, con el fin de evitar la concentración de poder, porque podría desembocar en un abuso del mismo. La división de poderes que propone Locke es la siguiente: poder legislativo, poder ejecutivo y poder federativo. El poder legislativo es el poder supremo, del que derivan el resto de poderes, estando únicamente el pueblo por encima de él. Tiene por objeto la elaboración de las leyes y la fijación del castigo para las infracciones que se cometan. Así, la sociedad civil se regirá por estas leyes elaboradas, lo que se denomina ley positiva, cuya base e inspiración debe encontrarse en todo caso en la ley natural. Es importante tener en cuenta que este poder está dirigido a la consecución del bien del pueblo y el respeto a la ley natural. Por lo tanto, este poder no es ilimitado, sino que tiene que obedecer ciertos límites. 1. Las leyes positivas deben ser promulgadas para todos sin excepción. 2. Deben estar dirigidas hacia el bien del pueblo. 3. No deben establecer impuestos sin el consentimiento del pueblo. Y 4. El propio poder legislativo no puede transferir su poder a otra asamblea que no sea de la confianza del pueblo. Por otro lado, lo que establece el poder ejecutivo, que se encargará de ejecutar las leyes positivas y de ejecutar los castigos a sus transgresores. Locke también estableció un tercer poder, el poder federativo, que se encargará de las relaciones de la comunidad con el exterior. Locke se refiere a él como el poder de la paz y de la guerra. Bien, una vez constituida la sociedad civil y establecida la división de poderes, ahora toca constituir un gobierno. Y el criterio que establece Locke para que un gobierno sea legítimo es el criterio de la mayoría. Ahora tendría sentido preguntarse, ¿puede un pueblo rebelarse contra un gobierno que abuse del poder y no respete el contrato social? Y Locke dice, sí. Si quienes tienen el poder abusan de él y son incapaces de cumplir con el contrato, el pueblo entonces tiene el derecho a la rebelión. En estos casos, dice Locke, los rebeldes no serían los gobernados, sino que serían precisamente los gobernantes, porque son ellos quienes no cumplen con la finalidad para la que fueron designados: lograr que todos respeten la ley moral natural. Locke no fue el único filósofo que fundamentó su pensamiento político siguiendo una teoría del contrato social. También lo hizo Hobbes 50 años antes y posteriormente a Locke, Rousseau. Vamos a ver ahora cómo Hobbes desarrolla su teoría del contrato social, porque en el segundo ensayo sobre el gobierno civil, y como hemos visto antes, Locke hace una crítica directa a la defensa que hace Hobbes de la monarquía absoluta. Estado de naturaleza. Hobbes sostiene que todas las personas son malas por naturaleza. Por lo tanto, en el estado de naturaleza existe una guerra de todos contra todos, una continua violencia. Por lo tanto, la única ley que rige es la ley del más fuerte.
Así surge la necesidad de constituirse en sociedad civil, porque es la única manera de superar esa violencia. El paso del estado de naturaleza al estado de sociedad se llevará también a cabo a través de un contrato social. Sin embargo, se dan dos diferencias con respecto al contrato social que propone Locke. Se trata de una cesión, no solo de los poderes naturales, sino también de los derechos naturales excepto la vida. Y en segundo lugar, el contrato social es irrevocable, no como el contrato social que propone Locke, es decir, es irreversible, no puede ser disuelto. Hobbes defiende que para poner orden y lograr la paz es necesario que todo el poder se entregue a un estado absoluto, al que Hobbes llama Leviatán. Por lo tanto, todos estarán sometidos al poder absoluto de una autoridad, teniendo ésta un poder ilimitado y exclusivo. Todo ello para lograr la paz y la seguridad de todos los súbditos. De esta forma, Hobbes defiende la monarquía absoluta como forma de Estado, es decir, la concentración de poder, mientras que Locke, por otro lado, defiende la monarquía parlamentaria, estando el Parlamento por encima del rey. ¿Por qué es tan importante el pensamiento político de Locke? Porque ha dejado una huella en todos los sistemas políticos actuales y ha sido el inspirador de las declaraciones de independencia. Si nos vamos a Estados Unidos, al 4 de julio de 1776, ¿con qué nos encontramos? Con la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en la que Thomas Jefferson estableció que lo único que legitima la constitución de un gobierno es el asentimiento y libre acuerdo de los ciudadanos. Precisamente lo que Locke había establecido como único fundamento legítimo de la sociedad civil, el consentimiento libre y voluntario de los individuos que por libre decisión ceden sus poderes naturales a la comunidad para entrar a formar parte de la comunidad política. Locke además es el padre del liberalismo. Tanto desde un punto de vista económico, defiende la economía basada en la riqueza y en la propiedad. Político, rechaza el despotismo y defiende el gobierno representativo, e ideológico, porque defiende valores como la tolerancia. Bueno, pues hasta aquí toda la teoría política de Locke. Os recuerdo que en este vídeo tenéis también la teoría del conocimiento de Locke. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Espero de verdad que este vídeo os ayude en vuestro estudio. Muchísima suerte en el examen de Locke. Y nada, deciros que si todavía no estáis suscritos, pues que la forma de hacerlo es muy sencilla. Solamente tienes que hacer clic en el botón de abajo donde pone suscribirse y activar la campanita, porque si no la activas no te vas a enterar de cuando Titi sube un nuevo vídeo. Y ya solamente me queda deciros que, por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.